Así que esta ha sido mi presentación y ahora me gustaría mantener un poquito de debate. Les tengo mucho interés en escuchar vuestra opinión sobre los desafíos a los que se enfrenta España en cuanto al desarrollo cultural y cómo el trabajo en red puede contribuir, puede mejorar esta situación. Y si tenéis alguna pregunta, por supuesto, no dudéis en hacerla. There you are. Up in the back. ¿Allí hay alguien al fondo que quiere preguntar algo? Buenos días. Ha mencionado usted ¿ahora? Yes. Ha mencionado usted, lógicamente de pasada, el esfuerzo añadido del trabajo de centros que no se ubican en grandes ciudades, sino que se ubican en ciudades pequeñas o en pueblos. Me gustaría que, si puede ser, profundizara un poquillo más en esos retos, porque fundamentalmente, si una cosa tiene España es que es un mundo muy rural y sobre todo en la zona donde estamos, pues casi todo, o uno de los retos es salir de los grandes circuitos y llegar a localidades pequeñas. Un poco su experiencia también en ese sentido, ¿no? De cómo cuando trabajaba con esa comunidad local, eminentemente obrera y demás, pues un poco profundizar en eso, si puede ser. Well, that's a good question. Sí, es una buena pregunta, porque creo que esa es una de las cosas de trabajar en red. Cuando creamos nuestro centro en Dublín en los años 70, decidimos muy pronto movernos fuera del centro, porque nos dimos cuenta de que en Irlanda, concretamente en aquella época, los jóvenes no tenían posibilidades de participar o de comprometerse con ideas, con acciones creativas en las que nosotros participábamos. Entonces lo que hicimos fue inmediatamente, teníamos al principio un centro muy pequeño, entonces lo que hicimos fue tomar una decisión muy importante en el que decíamos que las calles eran nuestros escenarios y que teníamos un espacio en el centro, pero queríamos salir a la calle y tratar a la gente, abordar a la gente directamente. Y entonces creamos un tour, nos subimos en nuestras furgonetas, en los coches y recorrimos Irlanda, fuimos a pueblos pequeños, comunidades, a tantas como nos fue posible. Y entonces lo que hicimos fue formar un campamento en la calle, o sea, había un festival local o algo, y eso lo hicimos en muchas ocasiones. Entonces éramos, digamos, un poco un circo itinerante, digamos, que decidimos salir a la calle y encontrarnos con la gente. Fue una idea muy sencilla, pero muy importante. Yo creo que es parte de trabajar en red. Hay que salir un poco de tu zona de confort y salir de tu situación, digamos, de tus circunstancias. Yo creo que muchas organizaciones culturales, sobre todo centros culturales, tienden a quedarse, digamos, encerrados en su espacio, en su edificio, y se sientan ahí esperando que la gente venga, o incluso culpan a la gente por no venir. ¿Por qué no viene nadie al centro cultural? ¿Dónde está nuestro público? ¿Qué hace la gente? ¿A qué se dedican? Pero mi punto de vista es que tenemos que salir a la calle, salir de nuestro espacio y buscar el compromiso de la gente, digamos, en sus propias circunstancias, en su propia situación. Y como he dicho anteriormente, hay que entablar estas relaciones de igual a igual, digamos. Hay que trabajarlo y hay que hacer un esfuerzo por conocer a la gente, por encontrarse con la gente. No sé si he respondido a tu pregunta.
¿Sí? He mencionado una lista de retos que yo veo desde fuera de España, digamos, pero quizá esté equivocado. ¿Qué os parecen los retos o cuáles creéis que son los retos que existen en la actualidad? Sí. Bueno, quería comentar algo que creo que pasa en este país, que creo que dificulta en cierto modo el trabajo y hemos asistido a un proceso de descentralización que yo creo que ha tenido muchos temas muy positivos en el resultado del desarrollo cultural de España, del Estado español en su conjunto. El tema es que eso también ha fragmentado de alguna manera el trabajo más allá de las divisiones territoriales que se han creado por comunidades autónomas y ha permitido la emergencia sí de varias posibles redes. Luego explicaré un poco más, como me toca intervenir más tarde, explicaré un poco más la idea, pero en estos momentos creo que, puedo equivocarme y me corregís, pero creo que hay dos gentes o dos modelos de trabajo que utilizan la red como instrumento. Uno de ellos tiene, en términos generales, uno de ellos tiene que ver con redes que te vienen más o menos impuestas. No son redes en las que tú tienes capacidad de decisión o de opinión, sino que son redes que trabajan en mejorar efectividades o son redes dirigidas desde comunidades autónomas o a nivel local desde servicios centrales de las ciudades, etcétera, etcétera. De esas existen bastantes. Ayer vimos una que no es exactamente así, pero sí que tiene otro tipo de ideas. Y luego hay una posibilidad de colaboración. Yo no diría tanto trabajo en red, que en algunos casos sí que hay, pero hay una posibilidad de cooperación entre centros, pero en centros de alto nivel. Yo qué sé, el MACBA con el Reina Sofía, la Laboral con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, yo qué sé, el IBAM, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tienen capacidad de desplazamiento. España es un país donde hay muy poca movilidad profesional, a diferencia de otros lugares. Yo llevo 30 años trabajando en el mismo sitio, y lo cual es un poco una aberración. Está bien, porque para la familia es estable, pero realmente nos movemos muy poco y eso no facilita tampoco ese intercambio. Y sí que quería mencionar un ejemplo para mí que es una rara avis que hay en el Estado español, que me parece que es interesante, que tiene momentos mejores y quizá ahora no es el mejor de sus momentos, que es la red transversal. La red transversal es una red de ciudades en Cataluña que no es Barcelona, porque Barcelona es el gran modelo, la bandera, ¿no? Bandera en el sentido de emblema de ciudad cultural importante, pero el resto de ciudades medias, más pequeñas, se han organizado para trabajar juntas desde sus servicios culturales. Se llama transversal de alguna manera también porque surgió a partir de una carretera que une muchas de ellas, ¿no? Que va desde Girona hasta Lleida, pasando por Manresa, etcétera, etcétera. Ahí están Reus, Manresa, Mataró, bueno, un montón de ciudades que no son las más importantes, pero que todas juntas desarrollan a veces proyectos muy interesantes y tienen una diferencia, que así como las grandes estructuras o incluso la red que vimos ayer de teatros se juntan para cosas muy prácticas, coproducción
yo pago esto, tú pagas lo otro, hacemos una exposición, primero viene aquí, luego va allí. Las otras tienen como un desarrollo de discurso y les permiten ir mucho más allá de lo que podrían. Yo recomiendo que si podéis conocer la red transversal, hagáis un esfuerzo. Hola, buenos días. Yo sí quisiera hacer una pregunta porque con lo que has comentado antes de todo el proceso de contracultura que viviste y que sirvió como reburgente para activar todos los procesos de networking que has estado trabajando desde entonces, ¿no? Entonces, la perspectiva que yo personalmente tengo del contexto español es que estamos empezando algo que nos está llegando desde fuera y que todavía pues, nos pilla un poco en pañales, ¿no? Entonces, el trabajo de networking yo lo veo un poco como una herramienta de contracultura y de activación cultural en España, pero un poco en lucha constante con lo que se nos está proponiendo desde las instituciones públicas, que es un poco dirigir la cultura a través del Ministerio de Hacienda en vez del Ministerio de Cultura y no trabajar en conjunto por la sociedad, sino individualmente por recibir subvenciones públicas o recibir un reconocimiento por ese valor cultural que les estás proporcionando a la gente. Mi pregunta es, ese contexto que yo, lo mismo estoy equivocada y es el que yo creo que veo, si tú estuvieras en ese contexto, ¿cómo lo trabajarías? No sé si se ha entendido. I'm not exactly clear, no. No lo tengo muy claro. Quizá podrías continuar un poco. En este contexto español de empezar ahora, no desde la calle, sino desde el networking, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál sería tu lucha? O sea, ¿qué conexiones harías para que eso se activara realmente? Que no se quedara en un proceso de idealización. Gracias. Creo que ya lo he entendido. Voy a intentar responder. Yo creo que hay que empezar con uno mismo y yo creo que es lo que intentaba decir y la situación local de cada uno, porque eso es todo lo que tenemos y tenemos que identificar los principios, los valores de uno mismo y también los objetivos que tenemos. Cuanto más claros seamos, mejor. Hay otro punto de vista. Cuando empezamos éramos jóvenes y los jóvenes no suelen hacer eso, suelen hacer cosas a partir de una sensación de energía y todo es como muy intuitivo, emocional, quieren hacer cosas y eso es maravilloso. Lo que yo intentaba decir es que hay distintos niveles. Para los jóvenes, bueno, los jóvenes quieren tener una oportunidad de realmente expresarse de forma creativa. O, por ejemplo, mucha gente en la actualidad no tienen esa oportunidad siquiera porque dentro del sistema educativo o en la sociedad en general es bastante difícil ser creativo. Y lo mismo me sucedía a mí cuando yo crecía. Como he dicho, yo hice todo esto a pesar de mi entorno, a pesar de mi sistema educativo. Nada en ese contexto me ofreció la oportunidad de ser creativo. Así que fue mi propia iniciativa lo que me inspiró realmente en el movimiento de contracultura a nivel mundial. Digamos, sí, es posible, sí.
quiero ser artista o músico porque es importante, pero en el marco de mi sociedad no se consideraba importante, así que yo tenía que mirar hacia afuera y eso fue lo que me inspiró. Y a medida que pasaba el tiempo, empecé a leer y a entablar relaciones con compañeros de Inglaterra y me metí en este movimiento de community arts o arte de la comunidad, que era muy importante en esa época. Y eso, digamos, que me dio un contexto teórico para lo que estábamos haciendo y nos beneficiamos de ello y conocíamos personas de distintas zonas de Inglaterra, por ejemplo. Ese movimiento empezó en Liverpool, concretamente, y se extendió rápidamente y se basaba en la contracultura, pero se adaptaba, digamos, la contracultura a las situaciones locales en las que la clase obrera, en la crisis de la clase obrera posterior a la industrialización, se metió un poco en esta situación. Lo que quiero decir es que tienes que empezar por ti mismo y ver dónde te encuentras, y ese es el punto de partida. Y hay que trabajar a partir de ahí. Y luego hay que buscar la fortaleza donde podamos, del exterior, de donde sea, cualquier sitio, ya sea a nivel local o a kilómetros de distancia. Y hay que buscar gente con ideas afines, con principios, valores comunes y construir tus opciones de futuro, como se decía ayer. Así que si he entendido tu pregunta correctamente, creo que es una combinación de, por un lado, darte cuenta de lo que quieres conseguir y buscar y reunirte o juntarte con personas afines que tengan las mismas ideas para crear sinergias hacia el cambio, porque estamos hablando de cambio realmente. Y para los ayuntamientos o los gobiernos o las agencias de financiación, no hablan tanto del cambio, ellos quieren mantener el status quo, y si cuanto más cosas quieres cambiar, más difícil va a ser conseguir apoyo y financiación de lo que es el status quo centralizado. Pero si quieres cambiar cosas, tienes que ser pionero y tienes que creer en tus principios y valores y en comprometerte con ellos y tener una estrategia, ser fuerte y buscar la inspiración de donde puedas, porque si quieres cambiar las cosas no va a ser fácil, eso está claro. Pero puede ser muy emocionante y muy interesante. Una pregunta. Usted ha usado la palabra financiación. ¿Ahora? Yes. Usted ha usado la palabra financiación como uno de los retos en España. Me parece curioso porque, digamos, lo ha diferenciado de la parte de fondos públicos, subvenciones y demás. Un poco al hilo de la anterior pregunta. ¿Por qué usa esa palabra? ¿O por qué considera, es decir, y va lógicamente la pregunta ya con una carga, qué visión tiene o qué límites ve en España a la participación privada en la cultura, a la participación, tanto pues, cosas como el mecenazgo o el crowdfunding? ¿Qué visión tiene desde fuera o bueno, su propia experiencia también en el momento actual? ¿Y hasta qué punto lo ve viable? Es decir, por las propias características nuestras, ¿no? A nivel legislativo y a nivel del compromiso empresarial con la cultura y con la creatividad. Gracias. Es una buena pregunta. Y es interesante porque está relacionada con este proyecto europeo en el que estoy trabajando, el Lenses Project. Está relacionado con desarrollar nuevos modelos de trabajo, modelos empresariales. Una de las dificultades de este sector es el dinero. Cuando hablo de financiación, en realidad me refería a financiación pública.
financiación institucional, no incluía el crowdfunding o las empresas privadas en eso. No tengo mucho conocimiento de estas áreas en España, solo puedo hablar de lo que conozco por las personas que conozco en Barcelona o las organizaciones con las que trabajo en Barcelona. Pero no he conocido a nadie de estas organizaciones que utilice crowdfunding. Nadie que yo conozca lo ha utilizado. Veo muy pocos patrocinios privados. Hablo de organizaciones culturales independientes. En Barcelona, por ejemplo, hay mucho dinero destinado a la cultura. Y va encaminado a proyectos importantes, a centros culturales, para construir, por ejemplo, nuevos edificios. Pero si no estás dentro de este sistema, es muy difícil acceder a ello. Incluso es muy difícil para los artistas de Barcelona sobrevivir como artistas en Barcelona. Pero si eres un gestor cultural o una organización cultural dentro del sistema establecido, hay mucho dinero disponible. Pero en realidad no se trata de el cambio, sino de la marca, la inversión, el turismo. Se trata de construir una marca, Barcelona como una marca. Dentro del sistema independiente esto es muy difícil. Por ejemplo, el proyecto Creative Lenses lo que intenta es localizar nuevas formas de financiación, crowdfunding, patrocinio, algunas otras formas de obtener ingresos. Y esto es muy importante porque muchas de estas instituciones sobreviven gracias a su voluntad y a los voluntariados. Hay muchas personas que trabajan voluntariamente porque creen en lo que hacen. También trabaja a partir de las pequeñas cantidades de dinero que pueden adquirir por algún evento, donaciones. Pero al final el dinero que consiguen, la cantidad de dinero no es demasiado. Realmente no tengo un conocimiento profundo de la situación aquí en España. Seguramente puedas saber tú mucho más de lo que yo pueda saber. Hola. Ha sido muy inspiradora la presentación. Me han venido a la cabeza tres cuestiones. La primera tiene que ver con lo que se planteaba a nivel de la situación en España, esa perspectiva histórica, social, más de largo recorrido en cuanto a la herencia y cómo se traduce esto a nivel de cómo funcionan las instituciones, cómo funciona la sociedad, todo lo que tiene que ver también con la cuestión de los valores con los que se asocia el trabajo en red y, ojo, la participación, que al final es también otra palabra clave, ¿no? La participación en redes, y tiene que ver mucho también con problemas que hay en España a nivel de dificultades a la hora de dinámicas ciudadanas, de participación social, de participación ciudadana y demás, ¿no? Las dificultades que hay para superar determinadas inercias y demás, y en este sentido, cómo en realidad una red para que funcione, esa cultura del trabajo en red está asociada a una serie de valores muy definidos en cuanto a lo que ya ha planteado sobre el tema de cooperación, colaboración, compartir simplemente. O sea, es una cultura totalmente opuesta a ya no la cultura dominante en España, sino que creo que a nivel incluso asociada al modelo de organización y de producción que tenemos en Occidente, ¿no? Ese tipo de valores no son precisamente los que abundan, ¿no? Es más bien un individualismo más que un cooperativismo o
el tema de la solidaridad, el tema de la cooperación, los valores de confianza, ¿no? Todo lo que tendría que ver con el desarrollo del capital, de nuevo volvemos a la palabra, ¿no? al sesgo al capital social, ¿no? Entonces, de entrada esa es una cuestión que vale la pena considerar, porque lo que nos estamos planteando es un cambio en nuestra forma de trabajo, ¿no? En el paradigma dominante de la manera de trabajar. Al final, una red para que funcione, y eso tiene que ver un poco con lo que es el segundo punto también que quería destacar, una red no es montarla y ya funciona sola. O sea, una red tiene una lógica de funcionamiento que evidentemente es como montar en bicicleta, ¿no? Tiene cierta arte, cierta gracia, ¿no? Desde temas, por ejemplo, en cuanto a si existe algún tipo de liderazgo en la red o es un liderazgo compartido, cómo se distribuyen las tareas, la idea también asociada a decir una red sin proyectos, pues también parece que esté creciendo. La red al final, una cosa es el fondo y otra cosa es la forma, una cosa es la estructura, otra cosa son los contenidos. Después todo lo que tiene que ver a nivel del diseño organizativo de la red y la lógica de funcionamiento de la red también, eso es una cuestión que es importante considerar. Lo cual me lleva a un tercer punto que tiene que ver precisamente también con el no generar unas expectativas excesivas, como si la red, el funcionamiento en red, es una necesidad, pero tampoco es una panacea, no es una llave mágica que va a solventar todos nuestros problemas de la noche a la mañana, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaba mucho también una frase que leí hace mucho tiempo que planteaba también la fragilidad que tienen las redes, ¿no? Planteaba una red como si fuera una tela de araña. Es lo suficientemente poderosa para capturar una mosca, pero si un elefante posa su pata sobre ella, la derriba, ¿no? Entonces esa idea de fragilidad también en cuanto a la red, ¿no? Como un poquito podríamos hablar de permacultura de redes también, si me permites un poco la imagen. El cultivo de la red, ¿no? Un poco como ecosistema que es la necesidad de atención continua que tiene, si no la red se forma y como se forma es una flor de un día, ¿no? Se muere. Yes, I mean, have you looked at network theory? Do you know network theory? This new, it's very interesting. ¿Alguna vez has leído algo sobre la teoría de las redes, del trabajo en redes? Es muy interesante. Hay estudios científicos en este sentido. Y al final todo funciona dentro de este trabajo en red. Descubrieron que todo era posible con esto. Ha sido muy útil en cuanto a las epidemias de SIDA o epidemias, cómo estas enfermedades se expanden. La teoría del trabajo en red está en la base de todo esto y es muy interesante cómo funciona. Hay además puertos de redes de trabajos que son los que crean estas redes. ¿Saben esta idea de las 6 grados de separación? Pues esto está justo en el centro, en la base de esta teoría de trabajo en red. Empezó como un poco una broma, pero se ha ido desarrollando. Es algo muy reciente. Pero sí que te recomiendo que eches un vistazo a estas propuestas de la teoría del trabajo en red, que se relaciona mucho con lo que comentas. Es cierto que son muy fuertes, pero también tienen su fragilidad. Pero el punto fuerte es que son dinámicas, no son estáticas. No es posible tener una red estática. Cambia, se desarrolla, evoluciona. Y esto es importante, sobre todo, en un mundo global. Y da muchísimas oportunidades y posibilidades. Hablabas de valores. Esto es muy importante. Hay que reunirse con personas con valores similares. Y solo el hecho de reunirse ya es muy importante. Ya es un punto fuerte.
Y hay que dar un poco, inyectar un poco de vida a esta red porque no estás muy seguro a dónde va a ir. También hay que dejarse ver y ver a dónde nos va a llevar, porque no se puede controlar demasiado, no se puede intentar controlar en exceso. No he oído más desafíos y esto me interesaría, otros desafíos aquí en la cultura española, en los centros culturales en España. Hola, buenos días. Para mí trabajar en red es no solo importante, sino que necesario y casi obligatorio. Pertenezco a una red municipal de centros culturales que somos casi 50 centros y evidentemente es algo que enriquece muchísimo. Creo que si esta red nacional se construye aquí, para mí creo que ahí va a conllevar 3 retos muy importantes. Uno es la organización, para poder trabajar en red local, en red nacional y en red internacional. Otro es la comunicación, tanto interna como externa, para que todo el trabajo pueda tener visibilidad y difusión y podamos calar dentro en la sociedad en la que trabajamos, con la que trabajamos y para la que trabajamos, y sobre todo va a ser importante trabajar la participación, la social, la empresarial y la gubernamental. La gubernamental en el sentido de todos los apoyos necesarios para poder, con esos retos, con ese trabajo, dar respuesta tanto al ámbito de la oferta cultural como de la demanda cultural. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, no creo que tenga mucho más que añadir. Eso para mí, lo que usted ha dicho es correcto. Últimos 5 minutos. Buenos días. Yo quería retomar una de las cuestiones que ha planteado como desafío en el trabajo con la cultura, que era que la cultura, me ha parecido entender, decía que siempre o casi siempre se quedaba en la periferia, digamos, de la vida social, de la vida comunitaria. A mí me parece que es un gran desafío que tenemos las personas que trabajamos en el ámbito de la cultura, cómo hacer que la cultura no sea una actividad que se consume, una actividad a la que se asiste por parte de la población, sino que digamos que forma parte de la vida, y así lo entiende la comunidad en donde están los centros culturales o donde están los proyectos culturales, lo entienden como algo transversal y que condiciona tanto la educación como la expresión creativa, como cualquier actividad que se desarrolle en esa comunidad. Yo creo que ese es un gran desafío porque lo comentábamos ayer incluso en el taller en el que yo participé, que un gran problema era, y lo comentaba también el compañero antes, creo que sigue siendo la participación, pero la participación entendida no como la asistencia a actos culturales y que no se vea como algo ajeno a lo que puedo ir o no, pero que ya está, que mi vinculación como ciudadano, como vecino, como miembro de una comunidad se queda en ese terreno. Para nosotros sigue siendo un gran desafío el hacer que sea transversal, que sea médula de la vida de la comunidad en donde están los proyectos culturales. Creo que las redes y la comunicación a través de las redes puede ayudar a que nuevas ideas y nuevas formas de entender la participación fluyan y nos den nuevas pistas de cómo trabajar
me refiero desde el ámbito de los gestores culturales, trabajar en función de conseguir que eso. Pero creo que también, y retomando un poco lo que comentaba, y estoy de acuerdo contigo, con la herencia en España de la dictadura y de la guerra civil, falta diálogo y discusión en los foros en el ámbito de la cultura en España. En muchas ocasiones, digamos que se ha despolitizado, utilizando la palabra con el mejor de los sentidos, el trabajo. Se ha quedado en una mera exposición o asistencia a actos culturales, pero no se ha entendido como algo medular. Era la reflexión, simplemente. Gracias. There's some big questions in there, very deep questions. Hay algunas cuestiones muy profundas en lo que has comentado. I mean, just to clarify again that I think clarificar, dejar un poco claro que sería importante ver qué es lo que significa la cultura para cada uno, pero siempre hay cultura. La cultura está siempre presente, solo que está de forma diferente. Y muchas veces no se reconoce la cultura. Hay muchos sectores que no tienen reconocimiento y no tienen una voz dentro de la cultura. Hablo de mi experiencia cuando trabajaba en Dublín. No sentíamos que dentro de mi vecindario hubiera una cultura, pero sí que había una cultura dentro de su propia cultura, pero no tenía la creatividad o la voz para expresarse. Y esto nos lleva otra vez al sistema educativo. Y este problema es un problema que existe en todo el mundo. Hay un gran problema dentro del sistema educativo. Ayer se mencionó también. Estamos usando modelos educativos que tienen unos 150 años, que son victorianos y no tienen mucha relevancia en el siglo XXI. La educación no desarrolla la creatividad y eso es un problema enorme. Y la razón es que se percibe la creatividad como algo peligroso. Y creo que toda la idea de educación en nuestra sociedad es quitarle fuerza y poder y potenciar a las personas para que no sean capaces de participar en la sociedad de cierta forma y que así no causen problemas. La creatividad se trata de darle el poder a las personas para que sean capaces de crear su propio futuro, como dije ayer. Aquellas personas que controlan la sociedad no quieren que las personas creen su propio futuro, porque eso va a cambiar el status quo y el futuro. Estoy hablando de forma general. Estoy segura de que hay buenas escuelas, malos colegios, diferentes. Pero en general no se valora ni se desarrolla la creatividad en las escuelas. Y en mi opinión, la creatividad es el valor más importante de los humanos, la acción más importante, porque nos da poder y nos permite tomar nuestras decisiones y crear una sociedad con valores y que sea importante. Y el problema es sobre todo la educación. Pero es difícil cambiar el sistema educativo. Por ejemplo, en Irlanda no lo hemos podido hacer. Estamos aquí por esto, porque queremos cambiar esta idea y queremos que la creatividad se valore. Y ese es un principio, es un objetivo en el que creo que todos estamos trabajando, los que estamos aquí hoy. Si queremos que la creatividad se valore, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos dentro de nuestra comunidad? ¿Cómo lo hacemos dentro de la sociedad en general? Apoyar la creatividad ya es un acto muy radical. Si se apoya
es de forma real, en lugar de crear lugares o supermercados de cultura donde se pueda consumir. Estamos construyendo una relación muy apasionada con la creatividad. Es decir, si creamos esta creatividad, si desarrollamos esta cultura. Esto es una cosa muy diferente a simplemente consumir cultura. Damos paso a la última pregunta y cerramos el interesante debate. Buenos días. Muchas gracias por todo lo compartido durante la mañana. Mira, yo vengo de una institución que no recibimos subvención pública, por lo tanto partimos ya de un cambio de mentalidad para hacer cultura. Me gustaría explicaros una experiencia empresarial. Yo formo parte de muchas redes y una de ellas es de mujeres empresarias de mi zona, que con el tema del vino y de los vermuts, yo vengo de la zona de Tarragona, sabéis, toda la zona de la cultura del vino del Priorato y la cultura del vermut también en mi ciudad, en Reus, y he tenido la oportunidad de hacer dos cosas muy interesantes, que es poner a un artista muy reconocido localmente, a Jaume Queral, con una productora de vinos para que les haga las etiquetas de una marca en concreto. Eso ha supuesto que ese artista ha podido hacer una exposición, ha podido vender en un espacio patrimonial que es el que yo tengo. El mecenazgo ha venido porque hemos sabido generar conjuntamente un producto, dicho así, un producto, pero no lo es. Lo digo porque hay muchas personas que estáis aquí que tenéis la oportunidad de poner en contacto ese artista. Me ha gustado mucho la intervención antes de la solidaridad, el ser gratuito, todo el que está metido en cultura parte de ahí. Por lo tanto, somos redes, somos puentes, pero nosotros mismos. O sea, yo puedo estar en una red porque yo vivo en red constantemente en lo local. La cultura te llega de alguna manera. O sea, tú amas la cultura por algo y debes algo. Yo siempre pienso que a mí me han dado mucho y eso es lo que yo tengo que revertir. Y yo os invitaría a ser puentes, porque eso siempre revierte allí donde estás. Como esas os podrías, allí en el taller explicaba muchísimas, ¿no? Hay que ser agentes activos. Yo creo que estamos en un momento de oportunidad. Esta crisis nos tiene que ayudar a salir de todo lo institucional, porque hay un mundo fuera y el tema de lo internacional no llega si no estás en lo local. Tienes que estar muy arraigado en tu rollo, en tu red, en donde estés metido para llegar a poder compartir. Si es que si no estás viviendo tu local no puedes llegar a nada, ¿no? O sea, yo creo que gracias también por compartir, quizá no tanto el ideal, el Mediterráneo es mucho somos mucho de, pero necesitamos concretar, ¿no? Creo que estamos en un momento de oportunidad y de ver que se están haciendo muchas cosas como en clave de oportunidad. Muchas gracias, repito, por lo compartido. Thank you.